Buenos días, hoy os vengo a presentar el proyecto Blue Twinning, conectando el mar y el aula a través del APS en diferentes niveles educativos. Para ello os voy a explicar qué es esto de Blue Twinning y en qué contexto lo hemos desarrollado, la evaluación y las conclusiones a las que hemos llegado. En primer lugar, este proyecto nace de la colaboración de diferentes profesores de la Universidad de Alcalá y una ONG mallorquina llamada Center for Education, gracias a la financiación que obtuvimos en la convocatoria Pleamar. El objetivo principal que nos fijamos era acercar la cultura pesquera a la población de interior gracias a un sistema de hermanamiento que luego explicaré en qué consiste. En cuanto a los objetivos específicos, lo que queríamos era, al final, generar ese contenido que abordara el medio marino y la cultura pesquera, para, en segundo lugar, formar a nuestros estudiantes universitarios como educadores marinos y que realizaran diferentes iniciativas en centros educativos del interior peninsular, en concreto en Madrid y en Guadalajara. A su vez, estas escuelas participarían en un sistema de hermanamiento. Concretamente, estas escuelas son de Mallorca. Como sabéis, el APS tiene que partir de una necesidad real de la comunidad. En este caso, nosotros detectamos que la población del interior peninsular está muy desconectada con todo lo que tiene que ver con los mares y los océanos y no tienen en cuenta el impacto negativo de sus acciones para el estado de los mismos. Por ello, creamos esta asignatura transversal, conocimiento del medio marino a través del APS, en la que obtuvimos una matriculación de 17 estudiantes de diferentes titulaciones. Principalmente hemos tenido estudiantes de magisterio, comunicación audiovisual, ciencias ambientales. Esta asignatura se ha englobado en las tres principales fases del APS, una fase de aprendizaje que ha constado de 3 seminarios teóricos, uno de APS, otro del medio marino y otro de economía circular, azul y reivindicar ese papel de la mujer en un sector tradicionalmente masculinizado como es el sector pesquero y culminar con ese viaje a Mallorca en el que ponen en práctica esos aprendizajes. Acaba esta fase de aprendizaje y se inician ya como educadores marinos expertos en 4 centros de Madrid y Guadalajara de primaria y secundaria, en la que durante el curso han realizado 6 actividades de servicio y también ha culminado con un viaje a Mallorca. En cuanto a la fase de evaluación, se ha desarrollado durante todo el proceso. Como bien os decía al principio, estas escuelas de interior no solo se han beneficiado de sus educadores marinos, sino que han participado en un sistema de hermanamiento con otras escuelas. La elección de estas escuelas no ha sido al azar, sino que son escuelas certificadas como Blue Schools. ¿Qué es esto? Pues un certificado que se da a escuelas que tienen en la línea del centro actividades dirigidas al cuidado de los mares y los océanos. Aquí podéis ver las 8 escuelas de primaria y secundaria que han participado en el proyecto. Universidad de Alcalá se ha ocupado, como os decía, de esa fase de servicio y Center for Education de realizar monitoreos en playas, en zonas protegidas de Mallorca. Este monitoreo mensual que han realizado las escuelas no solo se ha fundamentado en dar datos al interior, sino que, como podéis ver en las imágenes, los niños han ido a esas playas, han recogido residuos y biodiversidad y se lo han mandado al interior para que los niños de aquí pudieran ver con sus propios ojos qué hay en esas playas. En cuanto a los viajes, hemos realizado por un lado uno de primaria y otro de secundaria. Me encantaría detenerme en explicaros todas las actividades, pero por el tiempo no puedo, pero sí me gustaría enseñaros algunas fotografías y comentar brevemente algunas actividades. Aquí podéis ver al alumnado de primaria cómo analiza qué ocurre si los microorganismos ingieren esos microplásticos y un taller que hicimos con biólogas marinas del Instituto Español de Oceanografía. Aquí veis a chicos de secundaria que nos bajamos al arroyo Camarmilla, en Alcalá de Henares, a analizar esa calidad del agua y realizamos diferentes experimentos. Uno de ellos fue la edificación de los océanos, que calcularan su huella de carbono y vieran qué ocurría en los mares y los océanos. Aquí tenéis las imágenes del viaje de secundaria. Tuvieron la oportunidad de hablar con pescadores, meterse en el barco, iniciarse en la navegación, incluso visitar una lonja y ver esa subasta de pescado tan especial que de otra manera no lo hubieran podido conocer. En cuanto al alumnado de primaria, tuvieron la suerte de conocer a sus hermanos de allí en Mallorca y compartir con ellos experiencias y su vivencia del mar y de los océanos. Vieron cómo llegaban los atunes a los barcos y esos atunes que decían los niños, sí, son más grandes que yo, y cómo podían hacer esos monitoreos, que veían los pellets con esos tamices y al final experiencias muy ricas que de otra manera no hubiera sido posible. En cuanto a la evaluación de los estudiantes universitarios,
se ha fundamentado en actividades de los seminarios teóricos, una carpeta de aprendizaje grupal en que han recogido sus reflexiones y, por último, un pequeño documento individual el que ha analizado todo el proceso. En cuanto a la evaluación general, la fase de servicio la hemos acabado este mes de mayo, nos encontramos en plena evaluación, pero básicamente tenemos dos objetivos. Lo primero es evaluar ese impacto del APS en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante y, en segundo lugar, comprobar si este tipo de experiencia realmente puede formar a ciudadanos comprometidos o no. Para ello hemos realizado encuestas y cuestionarios. En cuanto a las propuestas de mejora, lo primero, sobre todo en institutos, realizar más actividades prácticas. Creo que hemos abusado de lo teórico y hay que despertar más motivación. En segundo lugar, no hemos tenido un horario específico durante el curso y esto ha hecho que nuestros estudiantes muchas veces se sintieran perdidos y hemos ayudado más de lo que nos hubiera gustado. En tercer lugar, este sistema de hermanamiento, aunque en principio era muy idílico de conectar escuelas, sí es cierto que en cierta parte se ha reducido a envío de paquetería y un breve contacto en el viaje y nos hubiera gustado que hubiera sido mayor. Y por último, el tema económico, ya que el viaje a Mallorca ha sido muy costoso y no todas las familias han podido subvencionar estos viajes. Por último, las conclusiones. Este tipo de experiencias permite acercar la cultura pesquera que de otra manera no sería posible y este cuidado del medio marino al interior. En segundo lugar, no hay mucha literatura científica en educación superior sobre APS en materia de sostenibilidad ambiental y esto da pautas claras de que cualquier profesor lo puede incluir. Y por último, hemos trabajado los ODS, que parece que los tenemos que meter a capón en cualquier asignatura, y la idea es formar a ciudadanos comprometidos que vivan y sean parte de esta comunidad. Así que nada, muchas gracias.